Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Muy buenos días, comunidad UNAM, comunidad de la Escuela Judicial Electoral. Estamos en un episodio más de Categorías Sospechosas, como saben, este espacio de análisis del derecho electoral. Y antes de comenzar, quisiera agradecer como siempre a las doctoras Sonia Venegas y Sara Miss Palma por el recibimiento en este espacio de IUS Canal Multimedia, y también a Eduardo Ramírez, como nosotros lo conocemos, Lalito, y a Rafa, que siempre están por acá en el apoyo de la cabina. Así es que hoy vamos a platicar de un tema que estuvo por ahí en sesión pública, me parece que la semana pasada o la antepasada, y tiene que ver con si el contenido de un libro puede o no afectar las elecciones. Y esto específicamente, vámonos para que les atraiga el tema, era este libro de Gracias del presidente y qué tanto podía influir o no en este proceso electoral 2024. Nancy, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias, Verito. Muy buenos días. Y hoy, para platicar de este tema, justamente tenemos por acá a uno de los secretarios de estudio y cuenta de la ponencia del magistrado Felipe Fuentes del Tribunal Electoral, y él es Germán. Germán, muy buenos días. Hola Verónica, Nancy, buen día. Así es que antes de comenzar, como saben, tenemos por acá nuestra trivia electoral, y para que se lleven esta obra, que es Democracia y Justicia Electoral en México, es una obra de Azul Aguiar. Cuéntenos, ¿en cuál artículo de la Constitución se protege como tal la libertad de imprenta? ¿Cómo vamos a hablar de este tema? Cuéntenos cuál es este artículo, díganoslo en Facebook, en Twitter, en cualquiera de las redes sociales. Puede ser de IUS o puede ser de la Escuela Judicial Electoral, para que puedan venir por este libro. Y recuerden, si tienen por ahí algún libro pendiente, vengan acá a Universidad 2219 a recogerlos. Y además les cuento que la próxima semana, de hecho, me parece que es el próximo jueves, es el 16 de abril a las 11 de la mañana, tenemos registro al diplomado en argumentación jurídica. Así es que si quieren participar en este diplomado, recuerden, es completamente gratuito, es abierto a todo público. Hay por ahí un tema de un requisito, van a tener que subir alguna constancia de la Escuela Judicial Electoral. Revísenlo en nuestra página de internet cuál es este requisito, pero el registro es la próxima semana, y por ahí las clases van a ser de 11 a 1 de la tarde, esa distancia. Eso es una gran ventaja para que puedan consultarlo, aun que no estén por acá en Ciudad de México, y además puedan conectarse por ahí en sus ratitos libres. Pues muy bien, arranquemos entonces con el tema. Cuéntanos, Germán, los hechos de este caso para poner en contexto al auditorio. Claro, Nan. Pues este asunto creo que en principio quiero como que enfatizar que es muy importante para el debate público, para tener una sociedad mayormente informada. Y creo que en esta, como estos fueron los pilares de que el magistrado Fuentes Barrera estudió este asunto, y a nosotros nos hizo estudiarlo desde esta perspectiva. Como bien sabes, Nan, creo que al analizar un asunto es necesario advertir, haciendo alusión al nombre del programa, si hay una categoría sospechosa, qué derechos o principios constitucionales están involucrados. Bajo esa perspectiva analizamos todo el contexto de este asunto. A ver, ¿qué pasó en este asunto? Berta Xochitl denunció al candidata, exacto, la candidata presidencial. Así es, la única precandidata de la coalición. Uh-huh. Denunció al presidente de la República, a Claudia Sheinbaum y a los partidos integrantes de la coalición, Morena, PT y Verde Ecologista de México, por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos. ¿Por qué? Porque según la quejosa, la publicación, difusión y elaboración del libro Gracias. Al presidente también, o sea, uso indebido de recursos públicos parte de él. Por parte del presidente. Del presidente de la República. Okay. Ajá, y actos anticipados de campaña a favor de Claudia. Okay. El sujeto directamente denunciado fue el presidente y se alegaba un beneficio a favor de Claudia. Okay. Y entonces fue por la elaboración de este libro, Gracias, del presidente. En la sustanciación de la queja,
la unidad técnica hizo varias diligencias de investigación. El INE. Ajá, Así es. ¿Qué fue lo primero que hizo? Es requerir al presidente, Ok. le preguntó en qué calidad había elaborado el libro, si tenía un costo y con qué editorial. Posteriormente también requirió a la editorial Planeta Mexicana para preguntarle si sí había un contrato de elaboración del libro con el presidente, el costo del libro, con qué librerías estaba comercializando el libro y si tenía el libro en digital. Le requirió esos aspectos. Primero, el presidente de la República, ¿qué contestó? Es, yo hice el libro en mi calidad de ciudadano, y ¿qué temas abordé en este libro? Mi historia, mi ideología política y mi pasado. Eso fue lo que contestó el presidente. ¿Como una biografía o qué? Exacto. Ajá. Okay. Es como una biografía de su trabajo político. Exacto. Desde el 2000, 2006, 2012. Es lo que contestó el presidente. La editorial Planeta, ¿qué fue lo que, en atención al requerimiento, qué dijo? Oye, yo firmé un contrato con el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Fue en su calidad de ciudadano, no de presidente de la República. El libro tiene un costo de aproximadamente 300 pesos. No hay edición digital del libro. Y lo estoy distribuyendo con, entre otras librerías, Porrúa, Gandhi, Sambors, Liverpool, Amazon. Eso fue lo que contestó. A raíz de esos requerimientos, y otra cosa que hizo la autoridad investigadora es certificar, porque Xóchitl en su denuncia se quejaba de que el presidente en sus redes sociales estaba difundiendo el libro, y también Claudia y otros medios de comunicación que le dieron hablaban particularmente de que en el libro se comentaba a favor de Claudia y en contra de Xóchitl Gálvez. Incluso una de las conductas denunciadas también fue violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez. Certificó todas esas ligas la unidad técnica del INE, y con motivo de estas diligencias, ¿qué fue lo que hizo la unidad? Desechó la queja, primero porque Xóchitl omitió exhibir el libro, no contaba con el libro, y por lo tanto pues no podía analizar las expresiones contenidas exacto, no podía. Respecto de las publicaciones de medios de comunicación, dijo, eso está amparado por la libertad de prensa, es un ejercicio periodístico y no implica una infracción en materia electoral. Respecto de las publicaciones en las redes del presidente y de Claudia Sheinbaum, dijo que estaban amparadas por la libertad de expresión, y además que del contenido no se advertía un llamamiento al voto. Entonces desechó la queja. Inconforme, Xóchitl acude a Sala Superior alegando de que existió una falta de exhaustividad porque no analizaron correctamente las pruebas que aportó ella, los links de los medios de comunicación. También comentó que la unidad técnica tenía la obligación de requerirle a la editorial el libro para que conociera su contenido. Y también alegó que el tema del ejercicio periodístico era una cuestión de fondo, que no le correspondía a la unidad técnica, sino a la sala especializada. Esos fueron prácticamente sus argumentos. Ya en la sentencia, recordemos que en la sesión pública se propone un proyecto y no es aprobado por la mayoría. Pero ¿qué proponía ese proyecto? Era revocar el desechamiento y ordenar a la unidad técnica que realizara mayores diligencias, requiriera el libro y en atención a ello remitiera el expediente a la sala especializada para que se pronunciara de fondo. Pues entonces el INE nunca revisó el libro. Exacto. Así es, no lo revisó, incluso en su acuerdo. Lo que razona es de que si bien Xóchitl lo ofrece como prueba, pero en ningún momento lo exhibió, y por lo tanto no es... Sino que insertó que las partes que consideraba que eran una promoción a Claudia Sheinbaum. Exacto, lo insertó en su queja y también hizo referencia a varias notas periodísticas que daban cuenta de las expresiones que ella aducía que constituían actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos. Entonces la unidad técnica razonó, yo no tengo el libro, ni la quejosa lo aportó, entonces no tengo la posibilidad de analizar correctamente el contenido de las supuestas infracciones que actualizan las
conductas denunciadas. La unidad técnica no se pronunció del contenido del libro. Ok. Y sí, la propuesta era Ajá. esa, básicamente, de Ajá. que, si bien es cierto, está involucrada la libertad de imprenta, la libertad de expresión, pero pues también es necesario que en el contexto de las contiendas electorales se pueda advertir que estos ejercicios sí pueden vulnerar algún principio en materia electoral, y por lo tanto pues estaba ordenando que la sala especializada, bueno, Que se admitiera la que se queja, que admitiera se la recabara, queja. que se pidiera el libro, y que se Exacto. revisara el contenido de Y- lo que Y esa denunciaban. revisión Ujú. le correspondía a la sala especializada. Ok. Entonces, en esos términos era el primer proyecto de resolución. Como se vio en la sesión pública, 3 magistraturas no estuvieron de acuerdo con el proyecto. Básicamente porque, como les comentaba al principio, en específico, en nuestra ponencia, se cuida mucho. El magistrado Fuentes ha ido evolucionando en sus criterios respecto de la participación de los servidores públicos. Ok. Incluso tiene un voto muy importante de la participación Ajá. del presidente en revocación de mandato. Que tiene prohibido en periodo de este ejercicio, ¿no? O sea, Justo. de que no puede intervenir. Así es. Y el magistrado opina diferente Ya respecto a esta prohibición. Así es, incluso hay un informe de la OEA, el magistrado también se basa en Ajá. este informe de la OEA donde con motivo de la revocación ellos dicen, a nosotros nos causa inquietud de que el servidor público que va a ser removido claro. de su mandato no pueda No hablar, pueda, claro. no puede hablar. Claro. Entonces, ese lo deja como que es una inquietud que Sí. a nosotros nos llama mucho la atención de que Respecto a esta sí, no se pueda restricción defender. constitucional. Exacto. Y entonces, claro, bajo esa óptica revisa también esta publicación del presidente. Exacto. Ajá, bajo esta interpretación que él ha tenido como liberal ya de la Ajá. participación de los servidores públicos, y que creo que involucra otros derechos: participación política, libertad de Libertad de expresión, expresión. derecho al acceso a la información de la ciudadanía. Yo creo que Claro. la ciudadanía debería estar informada de qué es lo que piensan nuestros servidores públicos relevantes, ¿no? Y pues, Esta ¿quién doble más? la Corte Sí. Interamericana ha dicho de esta doble dimensión de la libertad de expresión desde un ámbito individual, pero también social, Exacto, colectivo, sí, ¿no? y nuestra Suprema Corte, eso construir es la opinión pública lo con que eso. ha precisado. Libertad de expresión, participación política, acceso a la información son derechos que no se pueden dividir. Entonces, o sea, si afectas libertad de expresión, estás afectando el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, incluso también participación de política, tanto en esta dimensión que dices tú, sí son servidores públicos, pero también son ciudadanos que quieren participar en los asuntos públicos de nuestro país. Entonces, bajo esta lógica, el magistrado ha tenido muchos votos razonados. Ok. Y así hicimos este estudio de este asunto, desde que vimos, a ver, se está denunciando un libro del presidente que habla que narra su historia, No resulta, pero sí menciona a Sheinbaum. y a Xochitl Ah, también a Xochitl. también la Ok, menciona claro. en este tema. En la queja, me parece que son 4 partes del libro donde dice, a ver, estás hablando a favor de Claudia Ujú. y estás hablando en contra de mí, de Berta. Ujú. Son 500 páginas del libro. Está grande, Son entonces. 500 son poco más de 500 páginas. Ajá. Y de ¿Tú lo esas- viste, Germán? ¿Sí? No, ¿No? no Ajá. está dentro del Ajá, expediente ok, del libro. no. O sea, hay muchas No lo has visto referencias tampoco en así. medios de comunicación, Ajá. pero no Yo tampoco, está la el verdad, no lo he expediente, visto. Ajá. el libro, ni digital ni físico. Ok. Entonces, o sea, la primera pregunta es, analizamos la queja, y en la queja se pedía medidas cautelares para restringir esas 4 expresiones del presidente en su libro. Eso es ¿Cómo? muy fuerte, ¿no? O sea, en Ajá. realidad, justo como la propia Convención Americana lo plantea, o sea, podría caer en un tema de censura previa, ¿no? O sea, Justo eso fue el debate de la sesión, que si bien no era directamente si era censura o no, pero podría implicar lo que comentaba el magistrado de la Mata Pizaña, que ponía ejemplos de que es que incluso en la queja están pidiendo que se restrinja la difusión, en un análisis
de todo el contexto, no en sí de lo particular que estamos hablando, de que si había, si la UTC había sido exhaustiva, si había pronunciamientos de fondo, no, o sea, analizando el contexto, bien la queja y las implicaciones que podía dar un dictado de medidas cautelares o una sentencia de fondo, entonces sí podía haber un acto de censura previa. Y el magistrado tomó mucho en cuenta un criterio de la Suprema Corte que dice, a ver, en libertad de imprenta, primero estos derechos son necesarios para una democracia plena. Son valores fundamentales de todo Estado de Derecho que los operadores jurisdiccionales los debemos de proteger. Eso es lo que nos dice la Suprema Corte. Y luego que nos dice, cuando en un procedimiento judicial se quiere interferir en esta libertad de imprenta, el juez debe tener demasiados elementos de prueba que nos haga arribar a la conclusión natural que sí puede haber una extralimitación de la libertad de imprenta. Claro, porque, a ver, ningún derecho es ilimitado. Exacto. Entonces, ¿podía en algún punto sí revisarse el contenido de este libro? Sí. De hecho, en el proyecto, en el engrose, se deja muy en claro, o sea, primero partimos de que al involucrarse la libertad de imprenta, libertad de expresión, derecho de acceso a la información, incluso la libertad de comercio, tenemos el magistrado Fuentes propuso una metodología de análisis en este tipo de asuntos para que la autoridad investigadora pueda analizar o pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la queja. Cuéntanos eso. O sea, tratamos de dar elementos a la autoridad para que en estos casos que se vuelva a denunciar un libro, pues lo analice bajo ciertos parámetros. ¿Cuál es el parámetro? Al igual que la libertad de prensa, que goza de una presunción de licitud, también se plasmó en el engrose que la libertad de imprenta relacionada con libertad de expresión, derecho de acceso a la información, libertad de comercio, también goza de una presunción de licitud. Entonces, la unidad técnica debe realizar un análisis reforzado para verificar si en un análisis preliminar sí se puede acreditar esta conducta o está rebasando los límites. ¿Cuáles son los límites que nuestra propia Constitución establece? Es daño a terceros, que provoque un delito o perturbe el orden público. Entonces, esas son las únicas restricciones que establece el Poder Constituyente. Y obviamente que pueda vulnerar algún principio en materia electoral, ¿no? Porque sí puede rebasar, o sea, sí puede vulnerar la equidad en la contienda. Entonces, bajo estos parámetros, el magistrado Fuentes propone, INE, debes de analizar esto, hacer un examen reforzado de la libertad de imprenta, y ya tú decides si desechas o inicias y sigues investigando. Pero sí tienes esa carga de explicar muy bien a profundidad por qué entrarías a revisar un libro. Y que existan los elementos de prueba, que lo aporten las personas que y la carga a las partes. Exacto, que sabemos que en procedimientos pues ¿no? Entonces sí es necesario eso, porque, o sea, una hipótesis, si un candidato en plena campaña electoral o precampaña, en precampaña, elabora un libro y lo distribuye de forma gratuita, y donde en la difusión, en los espectaculares, ponga, vota por mí y mi libro, ahí sí pareciera que es una simulación. Y da entrevistas y dice, pues fíjense que aquí mencioné a la candidata, que yo ya dije que es muy buena. Eso sería diferente. Y la difusión es muy importante, porque ¿cómo se aborda la difusión? La difusión de este libro del presidente era, está mi libro, gracias, lo pueden leer. Claudia, este libro narra la historia del presidente. En ningún momento en las publicaciones donde daban cuenta del libro, se advertían llamados expresos al voto. Entonces, bajo estos parámetros, en este caso específico, no se advirtió que fuera una simulación el libro para tratar de beneficiar o incidir en este actual proceso electoral. Incluso citamos en el engrose un precedente reciente también del caso de los AMLitos. No sé si lo recuerdan, y por eso introdujimos al proyecto este tema de la libertad de comercio, porque la Suprema Corte ha dicho que el tema de la propaganda utilitaria, uno de los elementos es que es gratuita.
Y entonces, en ese Ok. caso de los AMLitos era un acto de comercio porque era personas comerciantes están ofreciendo un producto Ujú. y la ciudadanía, si es su voluntad obtenerlo, tiene que pagar una cierta cantidad de dinero, no es Ok. una distribución gratuita. Y entonces ese elemento lo traemos a este asunto y decimos, oye, es que el libro también tiene un costo. Sí, o sea, Y- para tú llegar a esa Ujú. frase donde hablan de de las candidatas, ¿no? Tienes que comprarlo, tienes que llegar a esa parte que está en la página 300, Sí, ¿no? o sea, No es sí, o tan sea, de sencillo. 500 páginas, pues, Sí. sí, advertir 4 expresiones, entonces, todos estos elementos sirvieron como base para, pues, para decir esto sí es un genuino ejercicio de la libertad de imprenta del presidente. Entonces, la difusión, si no advertíamos ningún llamamiento al voto a favor Ujú. de Claudia, entonces ¿Qué era la difusión? ¿Qué contenía o qué había hecho o dicho? a ver, en Ajá. las redes sociales del presidente daba cuenta de su libro que se iba a empezar a distribuir, a comercializar el 15, 16 de febrero, llamaba a leerlo, Ok. de Claudia, también en De su... Claudia Sheinbaum. Ajá. Exacto, en su ¿Qué decía? quehacer... ¿Sí dijo algo en la difusión del libro? No, igual llamaba a leerlo, halagaba el libro. Ah, no, las redes sociales de la candidata Claudia Sheinbaum, Exacto. ella invitaba a leer el libro. Así es. Ah, ok. Invitaba y como lo dijo la UTC, no se advertía en ningún momento llamaron al voto al difundir el libro. Entonces, sí, eso fue un elemento relevante porque como te platico, pues puede darse el caso de Ajá. que un candidato en los espectaculares llame a votar y tenga el libro, en la publicidad del libro. Yo creo que esos asuntos se pueden analizar bajo otra perspectiva, ya es distinto un llamamiento expreso al voto. Entonces creo que estos elementos fueron relevantes y sí, siempre partiendo sobre estas libertades que son, creo que como tribunales constitucionales Ujú. debemos de maximizar tanto derechos y las libertades, o sea, nuestro primer análisis es para maximizar y no para restringir. Hay casos... Lo que se hace presumir la licitud, ¿verdad? Exacto. Pero a ver, decías que hay casos que sí, o sea, no siempre vamos a maximizar, hay casos Ah. que sí podemos incidir en ciertos derechos, pero pues las evidentes. restricciones deben estar expresas, o sea, también nosotros como tribunal no podemos crear restricciones en detrimento de libertades fundamentales, ¿no? Claro. Porque de hecho así lo dice, ¿no? También la Convención Americana habla, bueno, la restricción a cualquier derecho pues, tiene que estar prevista en ley. Exacto, y creo que ese es el quehacer diario del tribunal, ¿no? De que ampliamos los derechos, tenemos muchas acciones afirmativas, el tema de personas en prisión, indígenas, entonces, bajo todo este contexto, así se analizó este asunto y fue que la mayoría decidió de confirmar el acuerdo de la unidad técnica para que no se siguiera con la investigación del libro del presidente de la República. Entonces, un poco como redondeando esta charla, el episodio se llama tal cual, ¿el contenido de un libro puede vulnerar las elecciones? La respuesta es, como siempre, y como le gusta mucho a las y los abogados, depende, ¿no? en principio goza de presunción de licitud, claro. pero puede haber casos que sí afecten la equidad en la contienda. Y tienen que ver con justo lo que nos mencionabas, donde quizás ya en la publicidad haya un llamado expreso al voto o que en el contenido aparentemente pudiera parecer como un ejercicio de la libertad de expresión, pero que en realidad ya revisando el caso concreto se pudiera identificar que se trata más de actos de proselitismo, etcétera, ¿no? Exacto, que la distribución sea gratuita o que para elaborar el libro se ocuparon recursos públicos, también puede ser el caso de que, no sé, que la vocería del gobierno de la República ya haya utilizado recursos para la impresión del libro, para la redacción, entonces eso es otro análisis, incluso en una parte de los requerimientos es aquí, para la elaboración, en el contrato, no intervino ningún ente público. Fue Andrés Manuel López Obrador y la editorial Planeta Mexicana. Entonces creo que también ese fue un aspecto relevante que era una actividad editorial. Entonces fueron uno de los elementos que para la mayoría importantes y en este contexto de maximizar la libertad de imprenta y de expresión. Porque además la verdad es que
pues sí es de la máxima relevancia lo que pueda estar diciéndonos el presidente en un libro, ¿no? Exacto. Entonces, entrar a revisar también estas cosas de si incide o no en el proceso electoral, si no hay elementos claros, pues creo que la afectación a estos otros principios como la democracia, la libertad de expresión es mayor, ¿no? Así es. Sobre todo, te digo, tomando en cuenta además que es el libro del presidente. Sí, y como bien lo apunta Nancy, creo que es relevante o a muchos mexicanos nos interesa pues estar informados de qué es lo que piensa el presidente de la República. Y también creo tiene que ver con a qué sociedad aspiramos. O sea, a una sociedad informada, porque pones sobre la mesa el libro, tú te puedes formar tu criterio de ideología política o decir, yo no estoy de acuerdo con el presidente, o yo sí estoy de acuerdo con el presidente, pero precisamente eso es lo importante de garantizar estas libertades, porque al garantizar y maximizar la libertad de imprenta, también estás incidiendo en otras libertades, acceso a la información, libertad de expresión, y eso en conjunto hace una ciudadanía mayor informada, que es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana entiende como valores supremos de una sociedad. Que sea una sociedad informada. Entonces, si aspiramos a esa sociedad informada para tener una plena democracia, creo que estas sentencias son importantes para permitir aspirar a esa sociedad. Para reforzar eso, ¿no? Sí, justo. Una mayor libertad en la circulación de las ideas. Exacto. Sí, creo que sí es un asunto relevante. En mi opinión, es una joya del magistrado Fuentes Barrera. Y que pues bien, sí estableció una metodología muy importante. Porque además tú fuiste el encargado junto con otro, tus compañeras de elaborar esta hoy sentencia. Así es, nosotros fuimos un equipo de 2 secretarios y 4 personas que nos apoyan en el estudio de los asuntos. Fue que es importante tener siempre las voces de como que muchos secretarios que tienen una manera distinta a la tuya de analizar los asuntos, para que se haga un trabajo, creo que aborde todas las perspectivas. Incluso al principio decíamos, nada más es libertad de expresión y de imprenta. Okay. Y otro compañero, no, también tiene que ver derecho de acceso a la información. Te digo, pues si es el presidente, Justo. no es tampoco cualquier figura. Libertad de comercio, apenas está este asunto de caso de Amlitos, también tiene que ver libertad porque de comercio. Pues es una actividad editorial, genera un costo, una persona ofrece y los ciudadanos que estén interesados tienen que pagar una cierta cantidad de dinero para obtenerlo. Entonces, sí hay muchas libertades involucradas, y todo ese trabajo de retroalimentación, de debate al interior de la ponencia, fue justo lo que contribuyó a dar elementos al magistrado Fuentes para hacer esa propuesta, y desde el principio en la sesión pública pues tener esa posición, ¿no? de maximizar la libertad de expresión, en el entendido que pues, siempre era un análisis preliminar y que nada más estaba analizando si fue correcto el desechamiento de la unidad técnica. Pero sí, creo que tú, Nancy, lo debes de saber, el estudio que se hace en las ponencias creo que es muy importante partir de pues categorías sospechosas y de los principios, libertades, derechos en juego, siempre, en todos los asuntos. Pues mira, ya estamos terminando, Germán. No sé si quieras dar alguna conclusión final de este análisis. Pues justo lo que les comentaba, que creo que el Tribunal Electoral es un tribunal que siempre va a la vanguardia y que tiene una línea muy definida, que es garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía para que pues puedan participar en los asuntos públicos, y esta sentencia va en esa lógica de garantizar los derechos humanos. Pues muchísimas gracias, Germán, por acompañarnos. Gracias también a ustedes por sintonizar este episodio. Cuéntenos por ahí en redes sociales qué les pareció este tema, qué otro tema les gustaría que por ahí trajéramos sobre la mesa. Recuerden, estamos analizando todos estos asuntos que van saliendo, tanto de Sala Superior como del Instituto Nacional Electoral, temas también locales, así es que pues, sugerencias bienvenidas. Exacto. Y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bye. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia.
derecho a tus oídos.